Bueno, muy buenas tardes y continuamos con estas reflexiones del día y voy a comenzar con esta reflexión sobre el discernimiento de espíritus y le voy a pedir al Señor su palabra y les voy a leer a ustedes de la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 6, desde el versículo 1, dice: y como cooperadores suyos que somos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios, pues dice él: en el tiempo favorable te escuché, y en el día de salvación te ayudé. Mirad ahora el momento favorable, mirad ahora el día de salvación. A nadie damos ocasión alguna de tropiezo, para que no se haga mofa del ministerio. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, con mucha constancia en tribulaciones, necesidades, angustias, en azotes, cárceles, sediciones, en fatigas, desvelos, ayunos, con pureza, ciencia, paciencia, bondad, con el Espíritu Santo, con caridad sincera, con palabras verdaderas, con el poder de Dios, con las armas de la justicia, a diestra y siniestra, en gloria e ignominia, en calumnia y en buena fama, tenidos por impostores, siendo veraces, como desconocidos, aunque bien conocidos, como moribundos, pero vivos, como castigados, aunque no condenados a muerte, como tristes, pero siempre alegres, como pobres, aunque enriquecemos a muchos, como quienes nada tienen, aunque todo lo poseemos. Palabra de Dios. Una de las tareas más importantes que tenemos nosotros cuando verdaderamente queremos compenetrarnos en este caminar con Dios y en el conocimiento de lo que Dios nos pide en el Evangelio a través de Jesucristo, que constantemente Jesús está hablando de un mundo espiritual. Ustedes si leen el Evangelio, todo lo que Él habla tiene un contenido sobrenatural. Obviamente que Él es Dios y ese es el lenguaje divino, pero como Él se está dirigiendo a nosotros, nosotros debemos ponerle mucho cuidado a su lenguaje. Y el lenguaje de Jesús constantemente es un lenguaje que nos está presentando espíritu, constantemente espíritu. Y Él, todo lo que tiene que ver con el mundo, lo utiliza para sus parábolas. Siempre utiliza la semilla y el trigo y esto, y el pajarito y la zorra, y utiliza todo como ejemplo. El agua, el viento, el mar, pero siempre para llevarnos al Espíritu en todo lo que Él hace. Y por eso es importantísimo estudiar bien lo que Él nos enseña sobre espíritus, porque no hay sino dos espíritus, el espíritu de Dios y el espíritu del maligno. El Espíritu de Dios en la persona de Jesucristo se convierte en el cuerpo místico de la Iglesia, cuya cabeza es Él, Jesucristo, y cuyos miembros de ese cuerpo místico somos cada uno de nosotros. Por eso la palabra dice que somos piedras vivas del templo de Dios. Ahora, cuando hablamos de que hay dos espíritus tan solo, eso no quiere decir que esos dos espíritus están compuestos tan solo de dos personas. La persona de Satanás envuelve miríadas de ángeles caídos, de demonios, y a eso se le suma todas las almas malditas de los seres humanos condenados y todas las almas
de los seres humanos que aún en vida terrenal se consagran al demonio. Ustedes saben que hay gente que en vida se consagra a Satanás. Entre ellos están los masones, las brujas, los brujos, todo lo que es esotérico, satánico en todos los niveles. Son personas que se convierten en instrumentos del demonio, estando todavía aquí en la carne. Eso se les suman al ejército de Satanás. Por el otro lado está el ejército del bien, que el Espíritu Santo, que es la fuerza espiritual que gobierna la luz, los espíritus en la luz. Entendemos que son miríadas de ángeles, porque tan solo 1/3 parte de los ángeles cayeron. Eso quiere decir que 2/3 partes quedaron fieles, y son incontables miríadas de ángeles. A eso se le suma todos los seres humanos que han entrado al cielo por medio de su santidad, y se le suma todos los hijos de Dios fieles que entraron al purgatorio, que ya se salvaron y que van a entrar al cielo, y los que estamos en la tierra que caminamos con Dios. Ese se le suma, es un ejército que está en la iglesia militante de la tierra, la sufriente del purgatorio y la triunfante del cielo. Entonces, la tarea nuestra más importante como hijos de Dios es estar constantemente conscientes de conocer con claridad la acción del espíritu del mal, que es nuestro enemigo, y la acción del espíritu del bien, que es nuestro camino. Eso lo debemos tener muy claro. ¿Y por qué razón lo debemos tener tan claro y tener tanto cuidado en eso? Porque nosotros estamos caminando por el destierro y somos ciegos, sordos y mudos al mundo espiritual por causa del pecado original. Por eso fuimos desterrados del paraíso. Eso nos hace a nosotros inválidos con relación al espíritu, al mundo espiritual. Pero Jesucristo se convierte en nuestros ojos. Por medio de Jesucristo nosotros entendemos en la revelación de la misma palabra desde antaño de que Dios nos ha dado un ángel guardián. Y aquí entra Espíritu de la Luz, que es un ángel de Dios. Dentro de este conocimiento de los espíritus que nos guían y los espíritus que nos confunden, está la razón más importante por la cual Jesús insistió constantemente en su exhortación, en su catequesis a todos los que lo encontraron. Insistió en que nosotros debíamos estar atentos a lo que el mal hacía. Por eso Él nos da la catequesis de las 3 tentaciones en el desierto. Ustedes saben que Jesús no tenía que ser tentado porque Él era Dios, ni tenía que tentar a nadie porque Dios no tienta a nadie, pero Él vivió las tentaciones por nosotros, para que nosotros pudiésemos entender bien quién es el enemigo y qué hace contra nosotros. Yo le digo a la gente, si usted quiere conocer el tratado de demonología más perfecto que hay en la iglesia, léase bien leída las 3 tentaciones del desierto. Ahí está contenido todo lo que el demonio es, qué hace contra nosotros y cómo lo hace. Y también está la respuesta de cómo nos defendemos. Nos defendemos de la misma manera que se defendió Jesús. Por eso lo hizo y para eso lo hizo. Porque sabemos que siendo Él divinidad y estando solo en el desierto, ¿para qué va a hacer eso? Él solo no lo necesita, Él es Dios. Lo hizo por nosotros, para que quede como escuela. Entonces, en esas tentaciones del desierto, hay una que muestra perfectamente quién es, bueno, en las 3, pero esta en particular se relaciona
con nosotros de una forma extraordinaria, y es cuando el demonio se lleva a Jesús a una montaña y desde esa montaña le muestra todos los reinos de la tierra y le dice: todo esto me ha sido dado a mí, si te postras y me adoras, te lo doy. Esto tiene una trascendencia increíble si usted lo medita bien, porque es Jesús confirmándonos a nosotros que el demonio reina en este mundo y que los reinos de este mundo los maneja él. ¿Sí? Cuando Pilatos tenía esa conversación con Jesús y le preguntó si era rey, ustedes se acuerdan bien cómo responde él y dice: tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis ángeles vendrían a rescatarme. Con eso establece muy claro los reinos. Establece que su reino no es de este mundo. Y con eso confirma que el reino de este mundo está en manos del diablo. San Juan Evangelista dice: el mundo entero está en manos del diablo. Y Jesús dice: el príncipe de este mundo se llama Satanás. Importante no confundir el mundo con la creación, eso no es lo mismo. El mundo es un espíritu, que es el espíritu del mundo material, el materialismo. Ustedes saben que cuando se dice que una persona es mundana, se dice que esa persona es materialista, es una persona superficial, es una persona esclava de la carne, es una persona que adora el mundo material. Es mundana, por eso vive en el espíritu del mundo, sujeta al espíritu de Satanás. San Juan dice: el anticristo ya está entre nosotros. Todo el que está contra Cristo es un anticristo. Cuando ustedes escuchan hablar, por ejemplo, a un testigo de Jehová, ustedes saben que ese es un culto terrible inventado en Estados Unidos. Y esta gente tienen una Biblia que ellos mismos hicieron sacando pedazos de la palabra de Dios y inventando otros acomodados a lo de la locura de este hombre que fundó esa secta o ese culto, porque no es ni secta, es un culto. Esta gente, por ejemplo, no reconoce que Jesús es Dios, porque hay muchas sectas y muchos cultos que aceptan a Jesús como el Señor. Y a eso le suman todo lo que ellos inventan, pero por lo menos dicen que Jesús es el Señor. Estos no reconocen a Jesús como el Señor y ya quedan inmediatamente identificados como anticristo. El cuerpo místico del Señor está formado por todos los que son fieles a Dios y creen que Jesucristo es Dios. De la misma forma, el cuerpo místico del demonio, del anticristo, está formado por todos los que rechazan a Jesús como Dios y no creen ni aceptan a Dios y adoran el mundo temporal. Ahí se forma el anticristo. De todas estas ideologías marxistas, todas estas filosofías paganas, todo esto que hay en el mundo del ateísmo, todos los ismos representan el anticristo. Esos forman el anticristo. Entonces, uno tiene que tener claro esto: el que no está con Dios no está con nosotros, porque cuando usted a una persona le confiesa que es atea, que no cree que Jesús es Dios y se lo confiesa a usted, así sea su mamá, así sea su hermano, así sea quien sea, usted tiene que acordarse de que en esa persona usted va a tener manifestaciones del enemigo. Así de simple es. Puede que suene muy duro lo que estoy diciendo yo, pero uno no puede confiarse plenamente en una persona que testifica de que no cree en Dios, testifica que
pertenece a su propia ideología y filosofía y no a Dios en ninguna forma, eso quiere decir que esa persona se identifica como un instrumento de las tinieblas. Tan sencillo como eso, y uno no se puede engañar, porque la gente dice, pero es tan bueno, ay, tiene un corazón tan bueno. No hay una persona medio buena o medio mala, eso no existe. No hay una zona gris, uno o es malo o es bueno. Para ser bueno, tiene que ser bueno del todo, y el malo es malo del todo. Ustedes nunca escucharán que encontraron un demonio que era 80% malo. De eso no existe. El demonio es 100% malo. Y para que uno pueda pelear a Satanás, tiene que volverse 100% bueno. Y nosotros solos no alcanzamos a completar 100%. Tenemos que unirnos a Cristo, porque Él nos completa lo que nos falta. Eso se llama redención. Uno es redimido porque Él lo completa lo que le falta a uno, que nosotros somos imperfectos. Pero el hombre que une su naturaleza al demonio, le completa lo que le falta para ser 100% malo. Por eso todo el que se une al culto del materialismo, el relativismo y todos los ismos a los que yo me refiero, se une al espíritu del mal, y el mal lo completa. El mal lo vuelve completamente malo. En el mundo en que vivimos hoy, tenemos la oportunidad de ver cara a cara la manifestación del espíritu del mal, cara a cara, en todas partes, en todo momento. Lo vemos en las redes sociales, en todos los medios de comunicación, lo vemos en la cultura general, en la moda, en la música, la literatura, en el arte, en todo lo vemos reflejado. Y con esto no estoy diciendo que toda la moda, todas las redes sociales y toda la literatura y el arte son demoníacos. No estoy diciendo eso, sino de que lo vemos reflejado en todas esas áreas, porque utiliza todo. Y necesitamos tener un discernimiento espiritual muy claro para no dejarnos engañar, para no dejarnos contaminar, para no dejarnos disminuir. ¿Y a qué me refiero yo con disminuir? Nosotros todos estamos en una lucha diaria por nuestra existencia. Todos los días nos levantamos a respirar en una vida que no sabemos cuánto durará, y tenemos que manejar el drama de nuestra existencia diaria. La manejamos minuto a minuto, segundo a segundo, hora a hora, día a día, año tras año. Así lo manejamos. Y no hay nada que hacer. Estamos sometidos al tiempo. Y encima de todo no conocemos el tiempo, a pesar de estar sometidos a él. ¿Y por qué digo yo no lo conocemos? Porque no sabemos cuánto tiempo tenemos. Por eso no lo conocemos. Y estamos sometidos a Él. Esto es algo muy complicado. Entonces, todos los días nos levantamos a vivir ese drama. Y es un drama en el cual estamos edificando sobre la arena, una arena movediza. Porque todo lo que estamos edificando en cualquier momento se puede derrumbar. Porque la vida puede terminar y todo lo que está edificando de nada sirvió, quedó en la tumba, eso no se lo lleva uno. Entonces vivimos sobre un mundo totalmente vulnerable, volátil, transitorio, finito, y todo esto causa dentro de nosotros un movimiento de inseguridad, de ansiedad, de angustia existencial. Por eso, la única fuerza que tenemos nosotros, que es una fuerza permanente que no nos desampara y que nos ayuda a elevarnos por encima de esta volatilidad, vulnerabilidad, de esta realidad finita, de este mundo transitorio y de este construir sobre la arena movediza, es el Espíritu de Dios, que es permanente, que no se muda. Y en el momento que entendemos de que Dios no se muda,
en ese momento nos trasladamos a vivir con Él, porque es lo único estable, lo único que no se muda. Por eso Jesús enseña, todo pasará, mas mi palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán. Esto, si uno lo mira con claridad, se da cuenta dónde debe anclar uno su esperanza, su corazón, todo su ser, solo en Dios, solo en Jesucristo, porque de lo contrario, todo esto que yo he hablado de lo que es nuestra vida terrenal, nos va a capturar en una forma que hace que nuestra vida sea una vida muy complicada. Una vida llena de sorpresas, una vida llena de situaciones que se pueden complicar o pueden convertir nuestro corazón en una piedra, porque empezamos a volvernos indiferentes, insensibles, ingratos, porque ya no apreciamos nada, ni nos interesa nada, ni sentimos nada, vivimos como animales, porque es mejor así, es mejor no sentir nada. Porque esto duele mucho, si me pongo a sentir las cosas, esto duele mucho. Lo mejor es cerrar todo para no sentir nada. Ese es un camino que mucha gente toma, y cuando se toma ese camino, la persona comienza a demonizarse, porque el diablo habita el corazón de piedra y el Espíritu Santo habita el corazón de carne. Por eso el Salmo dice, dame un corazón de carne, Señor. Derrota este corazón de piedra. Y ustedes saben perfectamente, yo creo que cada uno de nosotros ha vivido la realidad de tener un corazón de piedra. A todos nos ha tocado. Porque uno quiéralo o no, hay momentos en la vida en que uno escoge mejor endurecerse a cambio de sentir. Eso sucede a veces con la muerte de un ser querido, con la pérdida de algo importante en la vida, con muchas cosas que uno no quiere sentir, simplemente se vuelve piedra, se endurece. Y entonces, pues de afuera se ve como si uno fuera muy valiente y muy fuerte, porque ni una lágrima derrama con las cosas que están sucediendo, y resulta que se endureció. Sería mejor estar en llanto profundo por mucho tiempo, pero por lo menos vivir ese dolor, pero no endurecerse como una piedra para no sentir nada. Obviamente que hay personas valientes y que no necesariamente están en un río de lágrimas por las cosas que les duelen y sin embargo les están doliendo. De eso también hay. Es muy escaso, pero lo hay. Pero lo importante, lo que yo estoy diciendo, es que cuando Satanás le dice a Jesús que si se postra y lo adora le dará los reinos de la tierra, ahí hay una alerta muy grande, porque eso nos da a entender a nosotros que si nosotros nos enfocamos a alcanzar metas en esta vida y esas metas se convierten en nuestro Dios, hasta el punto de que si no las alcanzamos vamos a estar frustrados, vamos a estar disminuidos, vamos a estar mal, entonces estamos adorando al demonio, porque le estamos adorando sus reinos. ¿Cuántas personas salen en medio de este consumismo a la calle y ya con solo salir a la calle ya tienen tristeza y frustración? Porque todo lo que fluye alrededor, las cosas materiales, le causan un efecto en su corazón, porque tiene deseos desordenados que no se han alcanzado, metas que no se han realizado del mundo material. Y entonces solo ver las cosas que desea, que no puede tener, ya le causa tristeza, cansancio, desolación, frustración, le quita fuerza, lo disminuye como persona. Todo eso porque está adorando la creación, está adorando el mundo material y no se da ni cuenta. Porque si uno no se da cuenta que está adorando el mundo material, uno no se da cuenta lo disminuido que está, lo confundido que está, lo frustrado que está, y esto va convirtiendo a la persona en una persona agria, amarga,
en una persona que se llena de resentimientos y después nadie la puede sanar, donde no se renueve y no entre en Dios, esa manzana se pudre, esa manzana se la comen los gusanos y se acaba, porque no hay amor ahí, es una piedra, eso se desvanece al final, eso no termina en nada, es algo peligroso. Y hoy, que es la oportunidad nuestra, porque nunca hay otra oportunidad como este momento, es el momento que Dios nos da, y estamos acá y es todo lo que tenemos, no tenemos nada más que este momento, es lo único que es real para nosotros. El momento que ya pasó, ya pasó, el que viene no sabemos si llegará. Entonces el único real es este, y en este momento el Espíritu que nos habla en nuestro corazón nos dice: discernimiento de espíritus, asegúrate qué espíritu está moviendo tu corazón. Cuando uno sale para algún lugar, ya sea cuando se levante, ya sea cuando se acueste, ya sea cuando se va a trabajar, ya sea cuando sale a hacer alguna cosa, cuando uno mueve estos pies hacia algún lugar, uno debe tener conciencia de por qué se va para donde se va y por qué está haciendo lo que está haciendo. Porque normalmente nosotros nos acostumbramos a actuar casi que mecánicamente y muchas veces nos vamos donde no debemos, hacemos lo que no debemos porque no pensamos en lo que estamos haciendo ni pensamos a dónde vamos y por qué vamos. Es así, la vida se vuelve así. Y a veces encuentran a personas en lugares donde uno se da cuenta que están totalmente distraídos con la vida, parecen zombies. Y es que hay mucho de eso en el mundo, hay muchos zombies, hay mucha gente que parece hipnotizada, que camina hipnotizada, está ensimismada y está viviendo una fantasía, no está viviendo su vida, está viviendo ilusiones, está viviendo obsesiones, está viviendo opresiones, está viviendo situaciones que se le roban el contenido del tesoro más grande, que es la libertad espiritual que Dios nos da cuando vivimos con Él en la luz. No hay una libertad más grande. Cuando uno tiene a Dios, camina con Él y le obedece a Él, uno tiene libertad, porque nada lo está atando. Usted no es un esclavo del mundo, a usted nunca lo llena el consumismo ni el relativismo, ni usted está buscando construirse en sí mismo. Usted está buscando cada vez más de Dios, aprender más de Dios e internarse más en Él y menos en usted. Esa es la libertad. No hay libertad si no se vive así. De lo contrario, usted es un esclavo de este mundo y el diablo lo tiene dominado. Usted puede revisar su corazón en este momento y darse cuenta si usted es libre o usted es una persona confundida, frustrada, endurecida o simplemente acomodada, que es aún peor, porque esa es la mediocridad y la tibieza, el acomodado el que siempre busca encajarse en alguna forma en todas las circunstancias de la vida, se encaja a conveniencia donde más le conviene. Por eso es que la mediocridad y la tibieza son un enemigo espantoso de nuestra salvación. ¿Cómo será que la palabra dice: Dios vomita el tibio de su boca? Ni siquiera se refiere así al malo, porque la misma palabra dice que es más fácil sacar un malo del horno y pasarlo a la luz que sacar un tibio. Tibios eran los fariseos. Ustedes se dan cuenta que ellos eran súper religiosos y el Señor los exhortaba durísimo porque eran sus judíos y los amaba, pero sabía lo perdidos que estaban, porque no tenían amor, estaban endurecidos como unas piedras, y a pesar de que eran los que más obedecían la ley, o por lo menos los que más vivían en la ley, porque a veces, como decía Jesús, le ponían cargas a otros que ellos mismos no podían cargar. O sea que muchas veces ni las leyes que ellos mismos se inventaban
les interesaba cumplirlas, pero sí eran muy religiosos. Y de ahí sale una mediocridad y una tibieza peligrosa del hombre que se engaña a sí mismo con su propia religión. Pero también es como un padre de familia que está convencido que su tarea más importante es llevar a la casa la comida, el vestido, educar a los hijos, y ya cumplió, es un buen padre. Y se le olvida que una de las misiones más importantes de esa familia era el amor que le debe a sus hijos, a su esposa. Es más importante todavía. Obviamente de amor no solo van a vivir, también tiene que traer el pan, pero es que no solo de pan vive el hombre. Es que eso es lo que tenemos que tener claro, que hay que tener todos esos complementos dentro de nuestra vida para que no se nos escape la realidad espiritual. Porque ese amor a que yo me refiero es el espíritu del que estoy hablando. Des en cuenta lo fácil que es acomodarse a la ley. Yo como padre de familia o como madre cumplo con la ley. Entonces alimento a los hijos, los visto, los acompaño en esta forma o la otra, cumplo con mi deber. Pero no me preocupo en amarlos, no me preocupo en vivir el dolor que ellos viven, sino asegurarme que a mí no me hagan sufrir. Hay padres de familia que están preocupados porque no quieren que los hijos los hagan sufrir, pero no están preocupados de que los hijos sufran, sino que no quieren que los hijos los hagan sufrir a ellos. Y lo peor de todo es que ni se dan cuenta de lo que están haciendo y lo egoístas que son, porque todo lo que dan, lo dan condicionalmente. Ahí no está el Espíritu de Dios, ahí está el espíritu del egoísmo. Eso es muy diferente, porque ese es un espíritu materialista, y que si esa persona encima de todo es religiosa, practica su fe por la ley también, pues peor, porque está en una trampa que no la puede descubrir, está engañado y convencido que va bien, cuando realmente está vacío de Dios. Y por eso es importante que nosotros revisemos nuestro corazón para que nos demos cuenta cuál es la relación que tenemos con el mundo material. ¿Qué relación tenemos con él? A ver si estamos adorando este mundo. ¿Cómo se descubre eso? Para nosotros que somos el pueblo de Dios y que se nos ha dado tanto, nosotros tenemos la oportunidad de mirarnos muy hacia adentro, bien profundamente, para descubrir en qué andamos. Y es muy fácil. Hay una prueba que no falla, y es: tenemos paz, tenemos gozo, tenemos esperanza, tenemos caridad. Estos son elementos importantes de descubrir en nosotros, porque si tenemos esos elementos, sí tenemos a Dios. Pero ¿qué tal que no los tengamos? Si nosotros estamos llenos de ansiedad, llenos de inseguridad, llenos de frustraciones, llenos de resentimientos, llenos de dudas, llenos de conflictos, algo no está bien. ¿Y saben qué no está bien? Dios está ausente. Tan sencillo como eso, no hay otra razón. Porque cuando Dios está presente, no existen esas cosas en nuestro corazón. Y cuando llegan, se resbalan. Llega la duda, pasa derechito, porque yo no la cobijo. Yo no le doy albergue a la duda. Pasa, eso sí pasa, y la veo y la siento, pero sigue, resbala. Llega todo lo malo, pero lo malo se va, porque no me va a encarcelar, porque yo tengo la fuerza del Espíritu de Dios. Pero si yo me quedo en la duda, si yo me quedo en la angustia, si yo me quedo en la desesperación, si yo me quedo en la negatividad, la inseguridad, si yo me quedo ahí, Dios está ausente de mi corazón, y yo estoy dándole culto al mundo temporal, dándole culto a mis deseos, a mis proyectos, dándole culto a las criaturas, porque a veces el gozo y la paz y la esperanza de la gente depende de otra persona, de otra criatura, de lo que otra criatura me dé a mí. Entonces, cuando me aman como yo quiero que me amen, estoy
lleno de esperanza, de seguridad, de paz, de gozo. Y si de repente no me aman como yo espero, estoy inseguro, dudoso, amargado, confundido. Eso es idolatría, así se llama, para que hablemos claro, blanco y negro, idolatría. Eso quiere decir que mi vida, mi paz, mi gozo depende de otra criatura. ¿Ustedes se pueden imaginar algo más espantoso que eso? Eso es precisamente lo que yo les estoy hablando de las tentaciones en el desierto. Eso es adorar criaturas y no al Creador. El amor que nos debemos entre nosotros debe ser un amor incondicional. El amor entre esposo y esposa, entre madre e hijos, padres e hijos, hijos con los padres, entre hermanos, entre amigos. Ese amor que nos debemos es un amor incondicional. No puede ser un amor del cual yo dependa para tener paz y gozo, porque entonces estoy adorando criaturas. Y eso me disminuye como ser humano, porque me esclaviza a lo que es mortal, a lo que es imperfecto. Y en este momento en el que el corazón nos dicta a nosotros cuánto dependemos de esas cosas, es la oportunidad del Espíritu Santo en su vida, porque el Espíritu Santo, cuando le da a uno claridad de las cosas, en ese momento lo embarga a uno, y ese embargarlo a uno es la libertad. Esa es la libertad. Cuando uno entiende, dice: wow, yo sí estoy mal, yo tengo que cambiar esto. Esa es la oportunidad de Dios, ese momento, porque usted tiene luz, usted entendió, usted aceptó que esa es la verdad. Porque el hecho que uno descubra que está encadenado a esas cosas, eso no quiere decir que ya no está libre. ¿Sabe qué nos da la libertad? La sabiduría. Eso nos da la libertad. Y entonces yo descubro que estoy encadenado y me doy cuenta que dependo de las criaturas, soy esclavo a ellas, y por eso no tengo paz ni gozo, por eso no tengo la plenitud de mi libertad. Pero ya descubrí mis cadenas. Ese es el principio de la libertad, porque ¿qué es lo siguiente que va a hacer? Tiene que decidir, ¿va a seguir encadenado o se va a liberar? Si ya el Señor le mostró, entonces el Espíritu Santo se para al frente suyo y dice: ¿qué quieres? Ya te mostré. Por eso estás tan miserable, porque estás adorando criaturas, porque dependes de ellas. O estás adorando el mundo material y adoras el dinero, y estás frustrado porque no consigues el dinero que quieres y necesitas y anhelas, y mientras que no lo consigas estarás triste, estarás miserable, frustrado, solo. Nadie te puede dar lo que quieres porque quieres ese dinero y estás adorándolo. Y así se pueden tomar todas las áreas de esta vida, y si uno descubre que está haciendo eso con ellas, está viviendo en idolatría. Porque ninguna situación temporal en esta vida se puede convertir en un Dios. ¿Cómo se convierte en un Dios toda situación temporal? Se convierte en un Dios en el momento que nos hace miserables y que seamos dependientes de eso. Dependientes de eso para estar contentos, para estar animados, entusiasmados, con esperanza. Si dependemos de eso para encontrar este tipo de estados, ya estamos mal, no estamos bien. Dios no está en nosotros. Estamos adorando situaciones, personas, objetos, metas, proyectos, ideas, deseos. Estamos en este tipo de idolatría. Ahora, con esto no quiero decir que es malo desear, que es malo proyectarse, que es malo tener relaciones humanas. No, para nada, porque todo eso es parte de nuestra construcción de esta vida temporal. Las amistades, el sacramento, la vocación matrimonial, lo que hacemos nosotros con la creatividad que Dios nos da, y a través de la cual podemos tener prosperidad en este mundo por el fruto de nuestro trabajo. Y depende de lo que hagamos con eso, nos podemos pervertir o nos podemos purificar con el fruto de nuestro trabajo.
porque el fruto de nuestro trabajo puede ser el beneficio del prójimo a través de nuestro trabajo, y ese es un fruto santo, y ojalá que diéramos mucho fruto y tuviéramos mucha prosperidad para poder ayudar a tantas personas que lo necesitan. Pero si uno se esclaviza de sus frutos, se posee de los frutos, y ya lo que tiene es el miedo de perderlos y se convierte en un guardián de lo que alcanzó, ya se convirtió en un idólatra y sus propios frutos lo encarcelan. ¿Cuánta gente? Hay dos tipos de miserables en este mundo: los que no tienen nada y odian a los que tienen, y los que tienen mucho y detestan a que no tienen porque lo consideran que viene a robarles. Y esto es los extremos de este mundo. Los santos de Dios son siempre ricos, en cualquier forma que lo mire, porque el que tiene abundancia y prosperidad material y es de Dios, esa riqueza y todo lo que posee la comparte en una forma santa, y Dios le da más. Ahí está la parábola de los talentos, como le explica el Señor: al que tenía más le dio más, y el que tenía menos, ya sabemos por qué tenía menos, porque enterró el tesoro que le confiaron y no hizo nada con él, por eso tenía menos, y a ese le quitaron lo que tenía, que se lo habían dado. Entonces hoy podemos decir: yo puedo mirar mi corazón, y al mirar mi corazón voy a entender qué estoy haciendo con él, con relación al espíritu del mal y al espíritu del bien. ¿Qué es lo que reina en mí en este momento? No podemos engañar con la religión, no podemos engañarnos, porque trate de elevarse por encima de sus prácticas religiosas, porque sus prácticas religiosas lo pueden engañar haciéndolo pensar que está bien. ¿Qué tal que no esté bien? A pesar de todo lo que practica, porque de pronto usted practica su religión y todo lo que hace está alrededor de lo que usted está pegado, de lo que usted desea, de la idolatría en que vive, y toda su religión es parte de esa idolatría. Es un incienso que le echa sus deseos, y la iglesia y todo es un lugar donde usted va a proteger lo que tiene y lo que desea, y ese es un lugar donde usted consuela su conciencia para justificar sus imperfecciones y quitarse su culpa, y de pronto todo eso es un engaño. Por eso hay que elevarse por encima de la religión para mirar donde yo estoy hablando del espíritu y de lo que es la libertad, descubriendo dónde está el espíritu de Dios y dónde está el espíritu del demonio en mi vida. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué cantidad de oscuridad, de tinieblas hay en mi corazón? ¿Y qué cantidad de luz? Y eso lo puedo calcular por el nivel de paz, de gozo y de esperanza, de entusiasmo, de caridad que hay en mi corazón. Es la única forma de medirlo. La virtud de la paciencia, tolerancia, compasión, son virtudes que son como un termómetro. Uno muestra el nivel en que se encuentra la luz en mi corazón. Por medio de esas virtudes, hasta dónde han florecido o hasta dónde se han marchitado. Y eso es lo que debo tener claro, porque hay algo importantísimo de entender. Mientras estemos en camino, todavía tenemos la oportunidad de cambiar todo. Todo es todo. El Señor en un instante puede transformar nuestra vida si nosotros le damos la oportunidad. Todo lo que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón hacia la luz, especialmente cuando el Señor se está asomando a su corazón y le está poniendo la linterna ya y le dice: mira esto, mírate bien. Y uno está haciendo así, porque duele mirarse, duele. Y ese dolor sana y purifica. A eso me refería yo cuando las personas quieren no sentir, porque es que no quieren mirar, no quieren mirarse. Y ahí es donde está el secreto. Uno tiene que atreverse a mirarse. Pero, y no es fácil,
porque nosotros desde pequeños nos hemos ido edificando en una coraza para defendernos de todo y de todos. Y en esa coraza nos edificamos, hasta el punto de que la mayoría de la humanidad está enmascarada. La libertad espiritual del hombre hace que se caiga la máscara. Ustedes saben, cuando ustedes encuentran una persona humilde, sencilla, que ustedes saben que es una persona que tiene a Dios en el corazón, usted ve lo que ve. Ahí no hay nada más que lo que está viendo. Cuando usted encuentra una persona que está edificada en sí misma y que no tiene a Dios en su corazón, usted no sabe lo que está viendo. Por eso la palabra dice, caras se ven, pero corazones no. Y eso es lo que debe tener uno claro, porque este mundo es como un espejismo, es como lo que vemos, lo vemos como en un enigma. Solo veremos tal y como es y tal y como somos el día que partimos, pero antes no. Antes lo que tenemos es la gracia de discernimiento de espíritus que nos da el Espíritu Santo, que es un don del Espíritu Santo, que nos ayuda a descubrir con quién estamos caminando y a quién estamos mirando. Porque uno no puede engañarse, como les decía yo antes. Si una persona no está con Dios, está contra Dios. Así declara. El que declara con sinceridad de que es ateo, de que no cree en Dios, esa persona está contra Dios. Así de sencillo. No le ponga más colores a eso, no se engañe, no trate de dibujar eso, sea valiente y acéptelo tal y como es. Y dele gracias a Dios que esa persona confesó su estado. Hay gente que lo engaña a uno pretendiendo ser de Dios y no lo son. Eso nos sucede a nosotros con sacerdotes, con monjas, con laicos, con gente de la familia, con personas que conocemos que pretenden ser de Dios. Hay gente que se equivoca y piensan que porque una persona es sacerdote o es religiosa o es un laico que se sirve en la iglesia y es muy activo, uno cree que todo lo que viene de esas personas pues es como casi palabra de Dios, y ahí caen muchos, porque uno tiene que constantemente discernir los espíritus en cada persona. San Juan dice, asegúrate que sepas qué espíritu habla a través de esa persona. Eso es importante, asegurarnos que sabemos qué espíritu habla a través de esa persona. Y es muy sencillo, de la boca de una persona que tiene a Dios salen cosas de Dios. Pero no porque está hablando de Dios, a eso no me refiero. Miren que en una de las tentaciones del desierto, el demonio sube a Jesús al pináculo del templo de Jerusalén. Y ahí le dice que se lance, porque está escrito que los ángeles lo apararán y no le pasará nada, no se tropezará en ninguna piedra. Cuando el diablo le habla al Señor desde el pináculo del templo, hace algo digno de observar, porque es otra tentación. Y ahí nos está mostrando Jesús cómo nos va a tentar el diablo. ¿Qué está haciendo Satanás? Está citándole a Jesús, que es Dios, la palabra de Dios. Le habla desde la palabra, le dice, está escrito. Si te lanzas, los ángeles vendrán a ayudarte. ¿Qué quiere decir eso en palabras que se relacionen con nosotros en este momento y en nuestra vida personal? Eso quiere decir, no todo el que conoce la ley y la palabra de Dios viene de Dios. Ustedes han visto católicos incautos, ingenuos, que creen que los pastores de las sectas conocen mucho de la Biblia y viven impresionados y los sintonizan y los ven en televisión y se les olvida que son herejes, que no creen en las verdades dogmáticas nuestras.
en cosas gravísimas, y sin embargo los impresionan de todo lo que saben de la Biblia que ellos fabricaron, porque le sacaron muchos libros, cambiaron muchas cosas. ¿Y de qué sirve que se conozcan la palabra si no están haciendo lo que deben hacer? Ahora, también todas esas personas que son llamadas al sacerdocio, a la vida religiosa, a la vida laical comprometida, si esas personas no son testimonio de vida, de nada sirve todo lo que hacen y todo lo que dicen. Por eso Jesús le decía a sus discípulos y apóstoles: haced lo que ellos dicen, pero no imiten lo que ellos hacen, refiriéndose a los fariseos, porque hablaban muy bonito. Y claro, lo que ellos decían era correcto, pero lo que hacían no era correcto. Y eso es lo que sucede hoy en día con muchos sacerdotes que tienen doble vida, que predican muy lindo desde el púlpito y salen a hacer todo lo contrario en su vida privada. Y así pasa con monjas y con laicos. Y esto es muy fácil de discernir, porque uno se da cuenta cuando una persona no camina en lo que habla, sino que simplemente habla porque le conviene y para impresionar y para salir adelante con lo que tiene proyectado, pero no porque sea de Dios. Y ahí es donde debe distinguir uno si una persona está con Dios o no. Y también uno debe requisarse y darse cuenta si uno está con Dios. En esa tentación en la cual el demonio se le aparece al Señor en el desierto por primera vez y le dice que tiene hambre y que multiplique esos panes en pan, lo convierta en pan, esas piedras. Dice el demonio algo muy importante acá. Primero, el demonio sabía que Jesús era Dios. Pero ¿por qué se le aparece a tentarlo cuando él no puede tentar a Dios? Él se le aparece a tentarlo porque él sabe que Dios hace todo perfecto. Y sabía que Dios se había hecho perfectamente hombre, lo cual quería decir que se había hecho perfectamente imperfecto. Y él, como sabía que Dios hace todo perfecto, sabía que estaba viviendo su imperfección y le tentó la imperfección. Es una burla típica del diablo. Por eso decía yo, ¿usted quiere saber cuán malo es el diablo? El diablo es tan malo que tentó a Jesús, sabiendo que era Dios. ¿Puede ser uno más malo que eso? A Dios mismo, que él sabe que era Dios, le tentó su imperfección, porque sabía que él era perfecto en todo lo que hacía. Eso es lo que debemos nosotros entender de lo que es el espíritu del mal y cómo debemos estar atentos a él. No escatima ninguna oportunidad que tiene. La vida nuestra para el demonio es un instante en la eternidad, porque él no vive en el tiempo ni en el espacio. ¿Ustedes saben cuánto dura la vida nuestra para un espíritu del mal? Nada, un instante, porque ellos no viven en el tiempo. Entonces, ¿qué le cuesta al demonio tentarme hoy y actuar en esa tentación dentro de 20 años? Nada, porque él no está en el tiempo. Y les voy a dar un ejemplo. Un joven de 10 años juega con la Ouija y durante ese juego sucede algo en lo cual queda con una opresión, una obsesión o un tipo de manifestación interior del espíritu del mal que le entró por el juego de la Ouija, que es espiritismo, es invocación de espíritus. Bueno, como el diablo no vive en el tiempo, el diablo puede esperar 20 años o 30 años. Y de pronto ese joven que ya tiene 40 años o 30 años y practicó eso cuando tenía 10 y ya se le olvidó hace años, porque quizás lo hizo una sola vez, de pronto comienza a escuchar voces en su cabeza y de pronto le cierran las puertas de su cuarto y no sabe qué pasó, si le apagan la luz, le pasan cosas y como no ha practicado nada que él se acuerde ni que nadie sepa,
A él terminan llevándolo donde el psiquiatra. Y el psiquiatra, que en su gran mayoría son racionalistas y son ateos, y es muy difícil encontrar un psiquiatra que tenga a Dios, que sea católico, porque la misma ciencia desocupa al hombre de Dios. Y no es siempre el caso, hay muchos psiquiatras muy santos que yo conozco. Pero supongamos que llega donde el psiquiatra común, que es una persona racionalista, lo diagnostica, muchos de esos terminan encerrados en un hospital psiquiátrico porque los consideran un daño para la sociedad, un peligro, porque terminan en un estado de esquizofrenia muy, muy serio, porque son esas voces hablándoles, son todo lo que les está ocurriendo y nadie ve lo que ellos dicen que está sucediendo. Entonces, este es un ejemplo de lo que hace el mal. El mal puede entrar a nuestra vida en algún momento y manifestarse mucho después. Y por esa razón nosotros debemos estar seguros, absolutamente seguros, de que mantengamos una relación íntima con Dios siempre. Y que si la perdemos un poco, hay que correr a confesarnos. Porque si supiéramos lo poderosa que es la confesión, ese sacramento que es el único que nos puede liberar de las cadenas del demonio, porque solo la Iglesia tiene autoridad para eso, a través de la absolución que recibimos en el sacramento de la confesión. Si supiéramos lo importante que es eso, nos confesaríamos con frecuencia, para quitarnos de encima todas esas fuerzas del mal que ellos, como no viven en el tiempo ni en el espacio, y están con nosotros en cualquier momento, en cualquier oportunidad que tienen y que ven, donde nos pueden afectar, porque son cuerpos intelectuales, no son físicos, y actúan a través de nuestro intelecto, instinto, sentido, razón. Nos invaden nuestras emociones, sentimientos, todo nos lo invaden, y nosotros siempre pensamos que somos nosotros los que estamos viviendo eso por razón de nuestra propia acción o intención. Pero resulta que muchísimas de las cosas que sentimos, pensamos, deseamos, son plantadas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, por el espíritu del mal, que es un cuerpo intelectual. Y así es como nos invade, nos afecta. Si nosotros mantenemos una vida de oración, de sacramentos, una vida con Dios, esos espíritus siempre pierden cada vez que vienen a sembrarnos cosas malas, siempre, porque de alguna forma ellos pierden, porque estamos siendo fieles a Dios, y Dios es más fiel que nosotros y nos protege, y nuestro ángel guardián tiene poder por la fidelidad y la obediencia de nosotros. Entonces, para resumir, yo diría que el mejor discernimiento de espíritus se logra por la obediencia, tan sencillo como es. Usted quiere tener la seguridad de que el Espíritu de Dios está con usted y que le da luz suficiente para mirar todo lo que hay alrededor suyo, y quién le habla cuando alguien le habla, quién está ahí en esa persona, y qué hay en sus deseos, qué espíritu impulsa sus deseos, quién le dirige a usted todos sus proyectos, todas las cosas que anhelan esta vida, de dónde vienen, por qué, y de dónde viene ese fuego que lo hace caminar a usted hacia donde va. Eso es importante conocerlo. ¿Por qué deseo lo que deseo? ¿Por qué temo lo que temo? ¿Por qué me duele lo que me duele? ¿Por qué siento lo que siento? Eso hay que tenerlo claro. Ahí es donde viene el discernimiento de espíritus. Hay que saber qué acción está ejecutando el espíritu del mal en nuestra vida, pero al mismo tiempo también tenemos que detectar lo que Dios está haciendo en nuestra vida, porque de ahí viene la gratitud. La gratitud nace cuando aprendemos a observar la forma en que Dios se mueve en nuestra vida. Eso despierta una inmensa gratitud en nosotros. Ustedes saben lo maravilloso que es descubrir a Dios en nuestra vida y saber que Él es el que está haciendo esto, y que Él hizo aquello, y que Él va a hacer esto, y todo eso tenerlo claro. Eso produce un crecimiento interior inmenso,
porque tenemos los ojos puestos en Dios y vemos cómo Dios se mueve. Y esto es definitivamente la libertad. Eso es la libertad. Cuando podemos ver el movimiento de Dios en nuestra vida, podemos considerarnos que somos libres, porque estamos observando lo que Dios hace. Y cuando nosotros tenemos claridad de lo que Dios hace, pues absolutamente seguros podemos estar de que tendremos claridad de lo que el demonio hace. Porque si tenemos esa luz de Dios y lo vemos moverse, ¿cómo no vamos a ver al mal? Basta con que asome un solo cachito y ya lo descubrimos, ya sabemos que está ahí. Y no hay un don más increíble en la vida nuestra que descubrir cuando tenemos un visitante. Ustedes saben que hay momentos en el que uno no tiene por qué estar angustiado, no tiene por qué estar preocupado, no tiene por qué estar ansioso o inseguro, no tiene por qué tener dudas y de repente las tiene. Entonces uno tiene que en ese momento sacudirse y decir, tengo un visitante, y orar. Orar para derrotarlo ahí mismo, porque usted no puede aceptar cosas absurdas. ¿Cómo va a aceptar cosas absurdas? Es obvio que si usted no tiene por qué estar así, pues tiene un visitante. Eso es. Porque cuando uno está como está y está seguro de cómo está y de repente ya no está así porque pasó algo que no debía pasar, eso quiere decir que llegó alguien que no debe estar. Y ahí es cuando uno le da el golpe y lo saca. Y eso es un tráfico permanente. ¿Cuántas veces no se acuesta usted en paz y se levanta preocupado? Así nomás, y se acostó en paz. O sea, eso quería decir que todo estaba bien cuando se acostó. ¿Y por qué razón se levantó preocupado? Y tiene una ansiedad y una cosa. Hay gente que dice, ay, es que yo tengo estos dones que siempre me dan a entender que algo raro va a pasar. Ese tipo de fantasías lo que hacen es destruirle su discernimiento. Es muy sencillo. Si usted se acostó en paz y se levanta preocupado, se levantó con un visitante. Eso es. Y ahí tiene que irse de rodillas al lado de la cama y exhortar, orar, derrotar, y se levanta en paz. De ahí se levanta en paz. Pero no puede salir a caminar con eso, porque todo el día lo atormentará y hasta le hace daño. ¿Quién sabe qué le dañará si usted sigue con eso? Tiene que inmediatamente sacárselo. Y hay que estar alertas. Eso es lo que tenemos que hacer todo el tiempo. Hay que estar alerta, porque mientras estemos en el destierro y estemos viviendo este destierro entre el mundo espiritual caído, estamos entre demonios y ellos constantemente nos están asediando. No hay que tener miedo de ellos, pero hay que estar vigilantes. No podemos ser tontos. Ellos están trabajando todo el tiempo. Ustedes se dan cuenta lo duro y lo intenso que trabajan las fuerzas del diablo. Vean ustedes todas estas ideologías que hay por allá, por la calle militando, por toda parte. Y son los que más duro hablan, tienen trompetas que tocan durísimo, todo lo hacen estruendoso. Es el espíritu del mal. Y uno debe estar alerta de todos esos movimientos, porque todo eso es algo que debemos vigilar. Hay que orar, hay que estar prevenido, hay que estar vigilado constantemente. Voy a pedirle al Señor su palabra y vamos a leer de la epístola a los Hebreos en el capítulo 12 desde el versículo 14. Hebreos 12, 14. Castigo de la infidelidad. Procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Velad para que nadie se vea privado de la gracia de Dios, para que ninguna raíz amarga retoñe ni os turbe, y por ella llegue a inficionarse la comunidad.
que no haya ningún disoluto o impío como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Ya sabéis cómo luego quiso heredar la bendición, pero fue rechazado y no logró un cambio de disposición, aunque lo procuró con lágrimas. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos porque